de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como hice en el servicio de la mañana, le voy a pedir que no mire para su Biblia, míreme a mí y diga conmigo: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, una vez más: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Díselo a la persona que está a tu lado, así sin mirar a la Biblia: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender estas verdades tan preciosas. Que podamos, Señor, salir de aquí edificados. Habla a nuestros corazones. Ayúdame a poder presentar este mensaje, esta enseñanza con claridad a tu pueblo. Señor, que no sea yo, sino tú a través de mí. Toca a cada persona con tu poder. Y en el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento contrario sea quitado de cada mente. Todo espíritu que viene a estorbar sea echado fuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres hacer y será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Te doy gracias en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y yo quiero continuar en este tema que para mí es tan fantástico y tan revelador, sobre el título, o bajo el título: es por gracia mediante la fe. Es por gracia mediante la fe. Esta es la tercera semana en este tema, y considero que es muy rico en conocimiento o en enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo está hablando aquí dentro de un contexto que tiene que ver con salvación. Tiene que ver con salvación, pero como hablé la primera vez, el término salvación es un término que incluye muchas cosas. No solamente incluye el nacer de nuevo y tener la esperanza de que cuando morimos vamos al cielo, sino que incluye ser liberado de peligros, de problemas, de situaciones presentes. Incluye ser sanados físicamente también. Incluye realmente vivir la vida victoriosa y abundante que Cristo vino a traer. Jesús dijo: he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Y por supuesto incluye vida eterna, que comienza en el momento que recibimos a Jesús hasta, o mejor dicho, y dura por toda la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Todo eso está incluido en el término salvación, o en el verbo ser salvo o salvarse. Y Pablo dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gloria a Dios. Por gracia mediante la fe. La gracia muestra lo que Dios ya nos ha dado, lo que ya Dios ha provisto. La fe nos enseña a tomar, a recibir. Es la parte nuestra, a recibir lo que ya Dios nos ha dado. Cuando esas dos cosas se combinan, gracia y fe, se produce el milagro de la salvación en todo lo que ese término significa. Ahora, la semana anterior yo terminé mencionando que en este contexto específico de Efesios 2, cuando Pablo dice: por gracia sois salvos, él enfatiza que este aspecto de salvación está incluyendo y está tocando el aspecto de que hemos recibido vida nueva en nuestro espíritu, y que esa vida nueva es la misma vida de Cristo. Amén. En el versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. O sea que él enfatiza que esta vida que hemos recibido es un aspecto de la gracia de Dios que nos ha traído salvación. Ahora, es interesante notar, y en el servicio primero hice este énfasis,
que cuando Él dice nos dio vida, obviamente entendemos que no está hablando aquí de respirar. No está hablando aquí de tener vida física. Porque cada uno de nosotros, cuando recibimos esta vida, no estábamos muertos físicamente. ¿O había alguno muerto físicamente? No creo, ¿verdad? O sea que la vida a la cual se está refiriendo aquí no es vida física. Es vida espiritual. Es vida espiritual que fue otorgada a personas que estaban muertos espiritualmente. Aleluya. Amén. Y para poder entender este contexto de una manera clara, o este pasaje de una manera clara, es necesario ver el contexto. La semana pasada lo hicimos, pero yo quiero a manera de repaso y de introducción a lo que yo quiero hablar esta mañana, que miremos otra vez este pasaje comenzando en el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, presta atención a esto, porque realmente esto está describiendo nuestra condición antes de venir a Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Y quiénes son las personas que estando en este mundo no han reconocido a Jesucristo como su Salvador? Su condición espiritual es muertos en pecado. La palabra muertos significa separados de Dios. No está hablando de que han dejado de respirar. Está hablando de que el espíritu de ellos han sido separados de la vida de Dios. Y alguien que no tiene la vida de Dios está muerto. Porque Dios es el autor de la vida. Dios es vida. Vida física es un resultado de la vida real que es Dios. Esta vida es en carácter espiritual, que se manifiesta en lo físico, en todo lo que este mundo físico es, incluyendo nuestros cuerpos. Pero la vida en sí es espiritual. Es la esencia de quien Dios es. ¿Me está entendiendo? Y dice acá que antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, nuestros delitos y pecados nos hacían vivir siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, habla de un espíritu aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que este mundo está bajo el poder del maligno. Este mundo, me refiero a la humanidad sin Cristo. Quiere decir que hay un poder espiritual detrás de cada persona que no conoce a Jesús como Salvador. No importa cuál es su religión o sus creencias. Si Cristo no está en el corazón del individuo, esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Y esa persona está bajo el poder de este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que no es otro que Satanás mismo. Ahora, en este pasaje estamos mirando que no es un asunto de que la persona se porte bien y pueda recibir el cielo. No es un asunto de que la persona haga algo para merecer estar en paz con Dios. Nada puede hacer nadie para recibir la misericordia, o mejor dicho, para recibir el favor de Dios en sus propias fuerzas, de la misma manera que ningún muerto físicamente hablando puede recibir nada de nadie. El muerto está muerto. No hay vida allí. Amén. Ahora, esto me dice a mí de dónde Dios me sacó. Yo estaba bajo el poder de Satanás. Créalo tú o no, pero tú también estabas igual. Tu mente, tu forma de pensar, tu forma de creer, tu forma de vivir, inconsciente o conscientemente, estaba bajo el poder de este espíritu que ahora opera, ahora está operando, ahora mismo está trabajando en los hijos de desobediencia. El verso 3 dice, entre los cuales, hijos de desobediencia, también estábamos nosotros. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Digo conmigo, en otro tiempo.
Ya no, porque Cristo vive en mí. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, por esencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos por naturaleza. La naturaleza de algo o de alguien es lo que esa persona es en esencia. Tú y yo en esencia éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba para derramarse sobre nosotros, como lo está para derramarse sobre este mundo sin Cristo. Y que un día se derramará. Y solamente aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador pueden ser liberados de esa ira. Y en efecto, dice este pasaje, tú y yo estábamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo 4 cambia el tono de la canción. El versículo 4 cambia y nos enseña cuál es nuestra fotografía actual. Versículos 1 al 3 habla de antes. Versículos 4 en adelante habla de después. ¿Quién tú eras sin Cristo y quién tú eres ahora en Cristo? Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. No es que cambiaste de religión, cambiaste de iglesia, cambiaste de creencia. Y no. Algo pasó en tu espíritu. Cuando tú dijiste a Jesucristo, te acepto como mi Salvador y te confieso como mi Señor. Esas simples palabras, haciéndolas con todo tu corazón y en la fe de la palabra de Dios, produjeron un milagro en ti. Que Dios dio vida a tu espíritu cuando tú estabas muerto en tus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Respiró vida sobre nuestro espíritu. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto no pasó en nuestro cuerpo físico. Pasó en nuestro espíritu. Y yo quiero hacer notar esto. Hoy día estamos recordando el principio de la semana, la última semana de Jesús aquí en la tierra. Cuando Él entró a Jerusalén cabalgando sobre aquel asno, próximo a ir a la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Aleluya. Él murió en aquella cruz llevando nuestros pecados. Pero cuando Él resucitó con una vida nueva. Vida nueva. Ahora yo quiero hacerte notar en esta mañana que la vida con la cual Cristo resucitó de entre los muertos es una vida que Él ahora puede comunicar e impartir a todo aquel que cree en Él. Cuando Él vino del cielo, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, Él caminó en esta tierra. La vida que Él tenía en ese momento, la vida de Dios, Él no la podía comunicar a nadie. En efecto, sus discípulos que estaban con Él pudieron oír sus palabras, pudieron ver lo que Él hacía, pero no pudieron recibir la vida que estaba en Él, en el espíritu de ellos. ¿Por qué? Porque la vida que estaba en Él no era comunicable, no podía ser impartida. Pero cuando Él murió en la cruz, que Él resucitó de los muertos, la vida con la cual Él resucitó es una vida comunicable, es una vida que puede ser impartida. De manera que cuando Él resucitó, la vida con la cual Él resucitó es una vida que Él puede impartir, comunicar al espíritu de todo aquel que cree en Él. ¿Me está entendiendo? Él dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y dice Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y yo te mencioné la semana pasada este versículo 5 en la traducción de la Biblia amplificada. Y yo te expliqué esa Biblia cómo es y todo lo demás. Una Biblia que amplía o amplifica el texto original griego y nos lo hace más entendible. No se consigue en español, desafortunadamente está en inglés en las librerías. Si lees inglés puedes conseguirla, se llama así, The Amplified Bible. Y dice,
Este versículo 5 en la Biblia amplificada, te lo traduzco al español. Incluso cuando estábamos muertos por nuestros defectos y ofensas, Él nos hizo vivir juntos en comunión y en unión con Cristo. Él nos dio, oye bien, la vida misma de Cristo mismo. La misma vida nueva con la que Él vivificó a Cristo, Él nos la dio. ¿Por qué? Porque es por gracia, su favor y misericordia que no merecíamos, que sois salvados, o sea, librados del juicio y hechos partícipes de la salvación de Cristo. Cuando tú puedes entender eso, cuando tú lo puedes aceptar, mejor dicho, y decir, yo tengo la misma vida de Cristo mismo en mi espíritu. Oh, eso es poderoso. No es otra cosa sino decir, en mi espíritu yo soy tal como Jesús es. Digo en mi espíritu porque no te atrevas a mirarte al espejo mañana cuando salgas de este servicio y te miras en el espejo y dices, ¿qué voy a hacer yo como Jesús? No te lo vas a creer. Porque en tu cuerpo eres el mismo que eras antes, que desde que naciste. En tu mente eres la misma persona que tienes que renovar la mente a lo que la palabra de Dios dice. Pero hubo un milagro en ti cuando Cristo vino a tu vida. Hubo un milagro en ti que yo decía la semana pasada, es más poderoso que cualquier milagro físico. Dios impartió la misma vida de Cristo mismo a tu espíritu. De manera que ahora tú en tu espíritu eres igualito que Jesús es. Tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Él dice, por gracia soy salvo. O sea, esa fue una manifestación de la gracia de Dios. Dios lo quiso hacer así porque Él quiso hacerlo. Él no vio que tú lo merecías. Él no vio que yo lo merecía. Por mucho que hubiéramos hecho para merecerlo, no hubiéramos podido recibirlo. Pero Él dijo, yo lo quiero hacer porque te amo. Yo quiero darte la vida misma de Cristo mismo porque te amo a ti. Y yo quiero que tú vivas victoriosamente. Es un acto de su gracia. Y me fascina cuando Él dice en el versículo 6... y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos son verdades espirituales, no físicas. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros, oye bien esto, las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Lo enfatiza otra vez. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora piensa esto en esta mañana. Él hizo todo esto para manifestar o para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Nota cómo Pablo describe la gracia de Dios. Las abundantes riquezas de su gracia. Digo conmigo, las abundantes riquezas de su gracia han sido manifestadas en mí, dándome salvación. Oh, aleluya. Oh, aleluya. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Hechura suya. La palabra hechura significa somos su obra. Somos lo que Él ha hecho. Aleluya. La palabra hechura es la traducción de la palabra griega poema. Y de esta palabra poema viene lo que nosotros leemos en español poema. Y un poema es una obra de arte. ¿Sí o no? El gran artista, el Dios del universo, ha hecho una obra maestra, una obra de arte fantástica. Cambió el hombre de pecado que había dentro de mi espíritu. La naturaleza de pecado que había en mí la cambió y puso allí la naturaleza misma de Cristo mismo. Y ahora yo soy hechura suya. Ahora yo soy algo que Él ha hecho. Y lo que Él hace está bien hecho. Lo que Él hace es perfecto. Lo que Él hace no tiene errores. Lo que Él hace Satanás no puede tocar. No puede acusar. No puede juzgar. Porque es algo que Dios ha hecho. Oye bien esto. Tu espíritu sin Cristo estaba tocado por el poder del pecado y por el poder de Satanás. Fue desfigurado.
no fue conforme Dios lo hizo al principio. Pero cuando Dios nos hizo de nuevo en nuestro espíritu, lo hizo perfecto. Somos su hechura. Y dice el texto, creados en Cristo Jesús. Creados, todo complejo de inferioridad se va del individuo que puede aceptar esta verdad. Dios me ha hecho y me ha hecho bien. Yo sé que la mayoría de la gente en esta tierra juzga a las personas por su apariencia. Pero la Biblia dice, Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Cuando yo me miro al espejo en mi casa, yo veo lo que yo soy externamente. Pero cuando yo miro en el espejo de la palabra de Dios, lo que yo soy internamente, yo veo lo que Dios ha hecho. Yo puedo encontrar 1000 faltas en el espejo de mi casa cuando me veo a mí mismo. ¿Le puedo echar la culpa al espejo? ¿Verdad que sí, hermano? Yo digo, este espejo no está bien porque yo no me veo bien. Le puedo echar la culpa a 1000 cosas para justificarme y decir, yo no soy como me miro ahí. Pero cuando yo me miro en el espejo de mi espíritu, que es la palabra de Dios, yo miro a alguien que es perfecto. Yo miro a alguien que es hecho por Dios, que el diablo no puede tocar. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la misma vida de Cristo mismo ha sido puesta en mi espíritu. Y cuando Dios me ve a mí, me ve en Cristo. Y ve a Cristo en mí. Y me ve perfecto. Y me ve perfecto. Él me ve santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Porque Él me ve en Cristo. ¿Me estás entendiendo esta mañana? Ahora esto es algo que Dios ha hecho ya. En su gracia fue provisto para todo aquel que cree. Note que es una provisión que Dios ha hecho para todo el mundo, para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad lo recibe. Como yo decía una de estos domingos atrás, Dios proveyó salvación para toda la humanidad. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Es para todo aquel que cree. No es para unos pocos, es para todos. Pero no todos se salvan. No todos lo aceptan. No todos lo reciben. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo provisión para todos. Pero la responsabilidad no está en Dios, está en el hombre ahora, cuando oye este mensaje, aceptarlo o rechazarlo. Y miles y miles y miles lo rechazan. Pero no es la voluntad de Dios. Iglesia, nosotros tenemos un concepto falso de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros pensamos que cuando es la voluntad de Dios algo, no hay nadie que pueda impedir que eso se cumpla. Y eso no es correcto. Si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. No, no necesariamente. Es la voluntad de Dios que nadie perezca. ¿Y cuántos perecen? Es la voluntad de Dios que ninguno solo se vaya al infierno. ¿Y cuántos se van al infierno? Todos los días. El hecho de que sea la voluntad de Dios no quiere decir que se va a cumplir. Requiere que la persona lo reciba. O si Dios no quiere que yo salga, Él va a cerrar la puerta para que yo no salga. No, olvídate. Dios no va a cerrar la puerta. Si tú quieres salir, tú vas a salir. Si quieres hacer maldad allá afuera, vas a hacerlo. No, si Dios no quiere que yo haga, Él me lo va a prohibir. No, Él no te lo va a prohibir. Si Él no me lo prohíbe, es porque a Él no le importa que yo haga lo que haga. No, iglesia, eso es engañarse uno mismo. Dios nos ha puesto las cosas que debemos o no debemos hacer. Pero es nuestra responsabilidad hacer o no hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio o de acuerdo a nuestra obediencia a Dios. Somos dueños de nuestros actos. Y como dueños de nuestros actos, somos responsables de nuestros actos. O sea, mucha gente dice, si yo estoy enfermo, es porque Dios me tiene así. Dios sabe por qué. Porque es la voluntad de Dios, seguramente. Iglesia, la voluntad de Dios es que nadie esté enfermo. El hecho de que hay gente enferma no quiere decir que es la voluntad de Dios. De la misma manera que el hecho de que hay gente que se pierde y va al infierno no es la voluntad de Dios.
La gracia de Dios fue provista para todos. Pero solamente los que la reciben por la fe, la experimentan y la disfrutan. Y este es el mensaje de este es este tópico que yo considero tan importante. Porque destruye argumentos que la religión nos ha puesto. ¿Me estás entendiendo? Pablo dice, porque sois salvos por gracia, o por gracia sois salvos mediante la fe, o por medio de la fe. Gracia mediante la fe. Gracia mediante la fe. Gracia mediante la fe. La gracia es la parte que Dios hace al proveer lo que nosotros necesitamos. La fe es la parte que toca a nosotros para recibir lo que ya Dios nos ha dado. Aleluya. Oh, aleluya. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Ahora yo tengo que hacer algo con eso. O recibirlo y vivir de acuerdo a eso. O salir de aquí diciendo, yo no soy un don nadie. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Ya no sé qué hacer con esto. Ya no sé. Tengo dos opciones. Aceptar o rechazar. Creer o no creer. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que no creen. Aleluya. Grandes problemas hay en esta sociedad por culpa del temperamento y el carácter de los individuos. Es el temperamento de la gente, el carácter de las personas que lleva a divorcios en un matrimonio, que lleva a pelearse hermanos con hermanos, padres con hijos, compañeros de trabajo. Es tan terrible el egoísmo en la gente, la falta de perdón. Es tan terrible que en tu trabajo, cuando vas teniendo tu ascenso, te promueven porque hiciste las cosas bien. Nunca falta alguien que te envidie y que empiece a hablar mal contra ti y poner una atmósfera en contra tuya, simplemente porque tiene envidia de que tú estás prosperando y él o ella no. ¿Por qué razón el ser humano es así? Santiago dice en su libro, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras concupiscencias? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. En otras palabras, hay divisiones en familias, hay divisiones en hogares, hay divisiones en matrimonios, en centros de trabajo, aún en la iglesia. Porque se levantan estas pasiones de la carne y nos dominan. Y toman señorío sobre nosotros, que supuestamente tenemos ya la misma vida de Cristo mismo. Y cuando oímos un mensaje como este, decimos, yo no creo eso. Este pastor está pintándolo todo demasiado bonito. Pero si él supiera lo que me han hecho a mí, él no hablara así. Yo no sé lo que te han hecho a ti, pero Dios sí lo sabe. Y Dios fue el que escribió eso, yo no. Pastor, es que usted no conoce mi debilidad. Yo tengo una debilidad. Yo no puedo vencer eso. Ya tú dijiste, yo no puedo. Y cuando tú dijiste, yo no puedo, ya tú pusiste el sello. No puedes. Pero el Señor te ha dado a ti el potencial para caminar en victoria sobre los deseos de tu carne, sobre las pasiones de tu carne, sobre tu temperamento, sobre las obras de la carne, envidia, celos, contienda, enemistad, todo eso. El Señor te ha dado a ti el potencial para vivir en amor. Ya Él lo ha hecho. Ay, Señor, cambia este corazón de piedra que mira lo que yo acabo de hablar y yo ofendí a mi hermano. Señor, esta lengua que yo tengo, ¿por qué no me la quitas de una vez? Eso es perder el tiempo. Esa oración no sube del techo para arriba, porque es una oración llena de ignorancia y de incredulidad. Porque ya Dios te dio vida, la vida misma de Cristo mismo. Si esa vida de Cristo gobierna tu lengua va a ser diferente sin necesidad de que haya de cortarla. No es un problema de cortar la lengua, es un problema de santificar la lengua. ¡Aleluya! ¿Cuánto te... ¡Bendito el Señor! Tu lengua no debe ser cortada, tu lengua debe ser santificada. Eso salió bien. Yo no dije eso en el primer servicio, fíjate. ¡Oh, aleluya! Gloria al nombre del Señor.
Mira conmigo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, por favor. Oh, es tan precioso este mensaje. A mí me ha fascinado cuando el Señor me lo dio. Realmente es para vivir la vida victoriosa. No perfecta, ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos a enfatizarlo en un momento si el Señor lo permite. Primera de Pedro 2, ¿ya lo encontraste? En el versículo 21, mira lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Está hablando de la cruz, cuando Él fue a la cruz y padeció allí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el Señor dice aquí en su palabra que Él hizo eso para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Ahora el versículo 24 Él nos dice cómo podemos hacerlo. Versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo o guardián de vuestras almas. Pero mira el versículo 24, quien llevó Él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz. Es bueno que reflexionemos sobre eso un momentito esta mañana, porque tiene que ver con la cruz, tiene que ver con el sacrificio de Jesús que estamos recordando esta semana y que debe ser nuestro recordatorio siempre. Cuando tomamos la Santa Cena, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Acuérdense lo que yo hice. Él llevó tus pecados y los míos en su cuerpo sobre la cruz. No fueron sus pecados que Él los llevó. Él no... En sí, la muerte de la cruz era la muerte que se daba a los criminales de aquel tiempo. Era como decir hoy día la silla eléctrica. La condena más grande que había, morir crucificado, era lo más terrible que un individuo podía experimentar. Esta muerte se les daba a los malhechores más terribles. Los ciudadanos romanos no ejecutaban a sus reos con esta muerte porque era demasiado terrible y demasiado humillante. Jesús murió y sufrió lo indecible como una persona que iba a ser crucificada. Déjame ponerlo de esta manera. Jesús sufrió en su cuerpo físico los dolores de la crucifixión y los dolores de los azotes que recibía todo reo que iba a ser crucificado antes de ir a la cruz. O sea, era la costumbre en aquel tiempo que los soldados romanos infligían castigo terrible, latigazos sobre el cuerpo del reo que iba a ser crucificado, que hasta muchas veces su piel se desgarraba totalmente, no solamente en la espalda, pero en el pecho, en el estómago y aún en la cara, y se podían mirar los órganos internos antes de ir a la cruz. O sea, cuando el reo llegaba a la cruz no duraba mucho tiempo muchas veces por el abuso al cual había sido sometido antes de ir a la cruz. Gente que tenía pánico solamente de oír que los soldados romanos iban a usar el látigo. Cientos y cientos y cientos de personas fueron crucificados en aquellos tiempos. No solamente Jesús. Junto a Jesús había dos malhechores que también fueron crucificados y también sufrieron el mismo castigo físico que Jesús sufrió. Pero Jesús sufrió doblemente castigo físico porque Él no solamente fue azotado por los soldados romanos, sino también por los líderes religiosos de su momento. Y lo puedes leer cuando Él fue llevado al Sanedrín, lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron su barba. Lo humillaron hasta lo máximo. Pero Jesús sufrió un castigo más fuerte todavía, que fue el castigo espiritual. Amén. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Él gritó desde aquella cruz y dijo, Dios mío, Dios mío. Él nunca había dicho Dios mío. Él siempre llamaba a Dios Padre.
Él había vivido en una comunión íntima con el Padre desde que Él tuvo uso de razón como ser humano aquí en la tierra, hasta que Él fue llevado a la cruz. En aquel momento Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y esa frase explica e ilustra un individuo que ha sido abandonado por Dios. Ahora, presta atención a esto porque es importantísimo para nosotros. Todo pecador ha abandonado a Dios por su pecado. Desde que nace en esta tierra. Es pecador, ha sido separado de Dios. Pero Dios no lo ha abandonado a él. En otras palabras, siempre ha estado la misericordia de Dios sobre él, en esperanza de que un día ese pecador oiga el mensaje y reciba salvación. Hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando ese pecador muere sin Cristo, ese pecador va a un lugar llamado infierno. Y en ese lugar llamado infierno ya no hay oportunidad ni esperanza de recibir nada de Dios. Es el lugar de olvido total. Olvídate de la palabra purgatorio, no existe. Hay dos palabras que dominan: cielo, infierno. Entre esas dos palabras, lo único que está en el medio es la cruz de Cristo. El que recibe lo que Cristo hizo va al cielo. El que rechaza lo que Cristo hizo va al infierno. No hay término medio. Cristo es nuestro purgatorio. Él purificó nuestros pecados cuando Él murió en aquella cruz. El que rechaza eso tiene que purificar los pecados del propio, pero cuando va al infierno ya no hay manera de salir de allí. Es el lugar de olvido. Ya no solamente es separado de Dios, ahora es abandonado por Dios por toda una eternidad. Es un lugar de tristeza, es un lugar de desespero, es un lugar de falta de esperanza, es un lugar de oscuridad absoluta, es un lugar donde ya no hay ningún tipo de ayuda, ni aliento, ni fortaleza, ni expectativa de nada. Es un lugar de olvido total. Ya la persona no solamente se separó de Dios, ahora fue abandonada por Dios. Eso es lo que Jesús experimentó en aquella cruz. Él experimentó en aquella cruz el abandono de Dios. Lo que un ser humano experimenta cuando Dios lo abandona. Oscuridad total, tristeza total, falta de esperanza. Jesús sufrió el infierno en aquella cruz. Por ti y por mí. Oh, aleluya. Esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque Él no cometió ningún pecado. No hubo engaño en su boca. Él era inocente. Pero Él tomó nuestro pecado. Él tomó nuestra iniquidad. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado, la iniquidad de todos nosotros. Piensa acerca de eso, que Jesús llevó sobre Él los pecados de toda la humanidad, en todas las generaciones. Sobre un individuo al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, puso su pecado, el pecado nuestro sobre Él. No en balde Él experimentó y Él preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad tan grande que Él experimentó allí, para que aquel que crea en Él pueda decir con certeza: Dios no me desamparará, Dios nunca me dejará. Oh, precioso es el Señor. ¿Me está entendiendo, iglesia? Él lo hizo por ti y por mí, quien llevó Él mismo en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y en esa frase hay una gran verdad que yo quiero que tú puedas entender esta mañana, o que yo oro que tú puedas entender. Que Dios abra los ojos de tu entendimiento y puedas ver lo que ya Dios te dio. Para que estando nosotros muertos a los pecados, quiere decir, por cuanto Él llevó mis pecados sobre Él en la cruz, yo ahora estoy muerto a los pecados. Implica,
Yo estoy muerto en mi relación con el pecado. Dios me ha dado a mí la habilidad de poder vivir en victoria sobre el pecado. Dios me ha dado a mí ahora la capacidad de vivir a la justicia, haciendo las cosas que son correctas delante de Él, teniendo victoria sobre los deseos de mi carne, sobre las obras de mi carne, y no permitiendo que mi carne me domine más. Dios lo ha provisto para mí en su gracia. Cristo murió por mí, llevó mis pecados en la cruz para que yo esté libre de ellos y yo pueda ahora, libre de ellos, vivir, hacer lo correcto delante de Dios. Aleluya. 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 La iglesia necesita levantarse en ese poder. Basta ya que nuestras relaciones con personas a quienes amamos sean fracturadas por nuestra manera carnal de actuar, cuando Dios nos ha dado la capacidad, el potencial para vivir sobre eso y no por debajo de ello. En otro tiempo estábamos viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en este tiempo que hemos recibido vida nueva, tenemos el poder para vivir por encima de esos deseos, para hacer la voluntad del Señor. Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia no solamente es el favor que no merecemos, sino la gracia es el poder de Dios en acción, capacitándonos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero esa gracia se recibe por fe. Porque mientras yo estoy predicando todo esto, hay gente que al salir de aquí van a hacer los deseos de su carne, como si no hubieran oído esto que yo estoy hablando. Ay, pero si Dios no quisiera que yo lo hiciera, Él me lo prohibiera. Olvídalo. Dios no va a prohibir que tú vayas y cometas adulterio si tú quieres cometer adulterio. Dios no va a prohibir que tú vayas y robes si tú quieres robar. Dios no va a prohibir que tú vayas y mates a alguien si tú quieres hacerlo. Él no lo va a prohibir. Tú tienes libre albedrío. Estamos erróneos cuando decimos, si es la voluntad de Dios va a pasar. Si no es la voluntad de Dios no va a pasar. No, eso no existe. Hay cosas que son la voluntad de Dios y no la estamos disfrutando porque no estamos creyendo. Y es la voluntad de Dios. Es la voluntad. Dios quiere que tú vivas en victoria. Dios quiere que tu hogar sea un lugar de paz, de amor, de victoria, de comunión. No un infierno. Dios quiere que donde quiera que tú estés, la gloria de Dios brille a través de ti. Dios quiere que tu lengua hable la alabanza del Señor y cosas que tienen que ver con la palabra y no las basuras que el mundo pone. Dios quiere que tu lengua sea una lengua sanadora, no una lengua destruidora. Pero la lengua de muchos cristianos es destruidora o destructora. No es sanadora. Y Dios no lo impide. ¿Por qué Dios no lo impide? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Pero el hecho de que Dios no lo prohíbe no quiere decir que a Él le gusta. Aleluya. Amén. Mira conmigo el libro de Romanos capítulo 6. Oh, aleluya, iglesia, esto es poderoso. Yo iba a hablar de otro tema esta mañana que tiene que ver con sanidad, pero el Señor puso esto en mi corazón en la mañanita temprano. Y realmente es parte de este mismo tópico. Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ese es quien tú eres ahora, muerto a los pecados. Tú antes estabas muertos en tus pecados. Ahora en Cristo tú estás muerto al pecado. Pero tú tienes que comenzar a mirarte así. Tú tienes que comenzar a mirarte así. Muerto al pecado y vivo para Dios. Ese es quien tú eres ahora. Mientras tú te estés viendo como un simple pecador que no puede dejar de hacer los deseos de la carne, que no puede dejar de pecar, tú vas a seguir haciéndolo. Porque tú eres quien tú piensas que tú eres. El hombre es conforme piensa en su corazón que es.
Es tiempo de que la iglesia comience a darse cuenta y comenzar a declarar quiénes somos en Cristo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Somos gente que ha recibido en el Espíritu la misma vida de Cristo mismo. Tenemos el potencial, tenemos el carácter para ser desarrollado el carácter de Cristo. Romanos capítulo 5, primeramente, en el versículo 20, hay un pasaje muy popular. O sea, mucha gente piensa que la enseñanza de la gracia es la enseñanza que nos da libertad para ir y hacer lo que nos dé la gana hacer y que Dios pasa la mano. Ok, yo sé, mi gracia te ayuda. El mensaje de la gracia es un mensaje transformador. Transformador. Capítulo 5 de Romanos, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay gente que dice, o gente que criticó a Pablo incluso, porque cuando él dijo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ellos dijeron, oh, Pablo nos está dando libertad para pecar. Porque mientras más pecamos, más gracia recibimos. Es un concepto que mucha gente entendió así. O mientras más yo peco, más yo considero la gracia de Dios. Cuando el pecado abunda en mí, la gracia de Dios sobreabunda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abundar en pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. Eso no es lo que Pablo dijo. En efecto, el capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Y esto es lo que Pablo lo criticaban por esto y él se defiende. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. En el griego esta frase es un no rotundo. De ningún modo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Habla de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, morimos con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida de Cristo mismo, en nuestro espíritu. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre viejo es el espíritu muerto en pecado antes de ser creyente. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea reducido a nada, inoperativo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, o sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Está hablando de Jesús. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es tu tarea y mi tarea. ¿Cómo tú te consideras a ti mismo? Tú te consideras a ti mismo como un débil cristiano que no puede parar de pecar, que no puede parar de hablar lo que no puede, lo que no debe, que no puede porque hay una fuerza más fuerte. Pastor, yo quisiera dejar de hacerlo, pero es un poder que me viene y me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Mientras tú te veas de esa manera, tú vas a actuar de esa manera. Dice, considérate a ti mismo muerto al pecado. Esta es la figura de quien tú eres ahora. Ay, yo no me siento así, pastor. No te tienes que sentir así. No dice siéntelo, dice considéralo. Míralo, obsérvalo. Tú eres alguien que ha muerto al pecado y ahora vive para Dios en Cristo Jesús. No reine pues, verso 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no permitas que el pecado reine sobre ti. Ahora, si a mí me dice la palabra que no reine pues el pecado, me está diciendo, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo. No lo permitas. Si la Biblia me dice que yo no lo debo permitir, ¿quién me está diciendo la palabra que tiene el control? Uno mismo.
Tú tienes el control para hacer con tu cuerpo lo que tú quieres hacer, porque tú estás en Cristo. No reine pues el pecado. No permitas. No le des permiso. Bueno, es que si Dios le da permiso, Dios, este cuerpo, Dios te ha dado a ti la autoridad. Es fácil decir, bueno, si yo pequé es porque Dios quiso que pecar. Algo me va a enseñar Dios. Oh. Eso es tonto, pero la gente se quiere hacer tonto. Dios no trabaja así. No reine pues. No reine pues. No reine pues. ¿Sería salvadoreño Pablo? No reine pues. Va pues. No reine pues. Este hombre era de San Miguel, yo creo. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No lo obedezcas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Preséntate a Dios como quien tú eres ahora. Alguien que vive de entre los muertos. Alguien que estaba muerto pero ahora tiene vida. Preséntate a Dios así: Señor, aquí estoy delante de ti. Alguien que estaba muerto en pecado pero ahora vive con la vida de Cristo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Señor, cada miembro de mi cuerpo es para servirte a ti. Esta lengua que habló tan feo y que ha hecho tanto daño, ahora le exijo que sea siervo tuyo. Esta lengua es para hacer lo que tú quieres que hable. Verso 14. Porque el pecado, oye eso, porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, no tomará dominio de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios me da poder para vivir victoriosamente sobre el pecado, para tener señorío sobre el pecado, para no permitir que el pecado señoree sobre mí, sino yo señorear sobre él. Ahora, esto debe estar primero en nuestro espíritu y en nuestra mente, antes de estar en nuestras acciones. Cada vez que tú te mires como un débil cristiano, alguien que no tiene fuerza, alguien que bueno, viene la tentación. Es que Jesús dijo, la carne es débil. Bueno, echándole la culpa a medio mundo, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Siempre vamos a echarle la culpa a alguien y a decir, por culpa de ese alguien yo reaccioné de esa manera. Oh, le grité porque él gritó primero. Oh, le hice esto porque él me hizo primero. Iglesia, eso es lo que empezó en el jardín de Edén, cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste me hubiera dado una mujer mejor y esto no hubiera pasado. En otras palabras, la culpa no es mía, la culpa es tuya por darme esta mujer que me diste. Es más fácil echarle la culpa a otro que asumir la responsabilidad. Y nosotros todo el tiempo estamos tratando de echarle la culpa a otro en vez de asumir nuestra responsabilidad. Y decir, ok, yo tengo mi responsabilidad. Yo tengo que jugar mi papel de cristiano. No solamente cuando estoy en la iglesia alabando a Dios, con las manos en alto y cantando, sino en cada momento de mi vida. En esos momentos cuando soy criticado, en esos momentos cuando hay gente que me quiere hacer daño, o cuando simplemente viene alguien que no hace lo que a mí me gusta que haga y quiero reclamar, en ese momento debo recordar también que yo estoy para imitar a Cristo y actuar como Cristo hubiera actuado en ese momento. Yo tengo que someter mi lengua a la palabra de Dios. Tengo que someter mis palabras, mis acciones a la palabra de Dios. Yo voy a tomar autoridad sobre eso. Yo no voy a permitir que el enemigo me abuse más, me controle más. Ahora yo tengo vida. Él lo podía hacer antes cuando yo estaba muerto, porque un muerto no puede defenderse. Pero alguien que tiene vida y poder, ahora sí puede defenderse. Y ahora sí puede poner sus reglas y decir, el pecado no se enseñoreará más de mí, porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Cristo hizo provisión para esto. Y yo voy a sacar beneficio de ello apropiando lo que Él hizo por la fe. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Oh, yo quiero terminar, iglesia. Cuando tú apropias por la fe lo que Cristo hizo en su muerte por nosotros, tú
tú vas a experimentar su poder, capacitándote a ti para vivir victoriosamente sobre el pecado y sobre las obras de nuestra carne. Pero es imperativo, es necesario que nosotros apropiemos por la fe lo que Dios ya proveyó por su gracia. Él ya te dio el poder. Él ya te dio la vida. Ahora apropialo y actúa en base a eso. En el nombre de Jesús. Y tú vas a darte cuenta que es por gracia mediante la fe. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta verdad tan preciosa. Oh, gracias porque tú nos has dado en tu gracia todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa sobre nuestra carne, sobre el poder del pecado. Oh, Señor, gracias. Gracias. Ayúdanos a tomar esta palabra seriamente. Tomar autoridad y no permitir que el pecado reine más en nuestro cuerpo mortal. De modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. No permitir, Señor, que nuestros miembros sean presentados como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos delante de ti cada día como gente que ha recibido vida nueva en Cristo Jesús, vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a ti como instrumentos de justicia. Padre, gracias porque este versículo 14 de Romanos 6 nos da la tremenda verdad. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Oh, a ti damos la gloria. Levanta tus manos.